Hoy vamos a ir al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 24. Ahí estará la base del mensaje. Mire, tengo tomado solo, me iba a centrar del verso 37 al 39, pero ¿sabe qué? Vamos a leer el capítulo completo. Yo sé que son bastantes versos. Como les digo, el énfasis está del verso 37 al 39, con matices, ¿verdad? Vamos a estar tomando varios versículos y enseñanzas que tiene este pasaje para nosotros. Y tanta luz que necesitamos, por cierto, día tras día. Estamos entonces, Mateo capítulo 24, y dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, porque entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro.
De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues vuestro siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí está entonces este capítulo 24, donde habla, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que traduce la Escritura, habla de las señales antes del fin. Las señales antes del fin. Hoy día, hermanos, tenemos algunos elementos para compartir el mensaje. El título del mensaje son los días postreros, el juicio inminente y el final. Los días postreros, el juicio inminente y el final. Hay un consenso dentro de los comentaristas bíblicos de que este es uno de los pasajes más difíciles de los 4 evangelios. Hay por lo menos 3 causas de esta dificultad de interpretación, y estas son el contenido escatológico, ¿verdad?, la naturaleza apocalíptica y los 2 o 3 elementos mezclados con la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. Cuando uno mira este pasaje, uno puede ver y darse cuenta que esto es exclusivamente escatológico. Ahora, escatológico, ¿qué significa eso para nosotros, verdad? No nos olvidemos que la Biblia está escrita en griego. La palabra escatos significa o trata de las últimas cosas, de los últimos sucesos. A eso se refiere. Entonces, en este sentido, Jesús está hablando y está entregando una profecía predictiva. Está relatando hechos que van a suceder. En esta profecía, Cristo presenta un concepto de las últimas cosas que difiere radicalmente con respecto a las filosofías de la historia. ¿Y por qué? Hay a lo menos 3 conceptos cristianos en cuanto a la historia. El primero es el concepto cíclico. ¿Y qué significa esto? Es que la historia se repite. Dice, hay un concepto filosófico de que las cosas tienen un ciclo y van así y después se repite, ¿verdad? La segunda es el concepto caótico y fatalista, sin designio, sin propósito y sin esperanza. Esto no tiene ninguna esperanza, no hay ninguna respuesta y esto no tiene un fin, no tiene un propósito. Esto no tiene ningún propósito. Y por último, ¿verdad?, el concepto de un progreso natural inevitable.
y que dice que todas las cosas van a ir tomando una forma para que todas las cosas sean para bien. Lo que nos demuestra una vaga utopía de algo que es difícilmente que esto se pueda dar. Así como está el mundo, hermanos, esto es casi imposible que se pueda lograr. Cuando uno piensa, y siempre quizás nuestros ojos nos engañen, porque avanzamos en ciencia, avanzamos en tecnología, se avanza en medicina. Hay muchos avances, de verdad, y uno logra mirar el desarrollo que existe, pero este mismo desarrollo que avanza, ¿verdad?, en ciencia y tecnología, ¿sabe lo que produce también? También produce mal. Pero el problema principal es que el hombre moralmente está caído. Y aun cuando avanza en conocimiento, está caído moralmente y eso no le permite avanzar más allá. Bueno, Jesús, en contraste, presenta un concepto de la historia en la cual Dios es soberano. ¿Amén? Jesús está mostrando y está diciendo que Dios es soberano, que Dios tiene un propósito y que Dios está llevando a cabo este propósito. Hermanos, vamos asociando la idea a lo que nosotros estamos viviendo. Aquí el mundo se nos presenta de repente en caos. Parece que esto va a reventar, no hay ninguna solución. O algunos dirán, esto tiene un ciclo y se va a dar una vuelta y va a volver. Estoy tratando de que podamos comprender. Pero Jesús lo que nos va a decir y nos dice, y Él mismo lo establece de alguna forma, en que Dios es soberano, Dios tiene un plan y Dios está llevando a cabo su plan. ¿Amén? Este propósito, por supuesto, incluye la consumación de la historia en un gran día del juicio. ¿Sabe qué? La consumación de esta historia va a terminar en un día donde Dios va a juzgar a todas las naciones, a todo el mundo. Y en ese lugar habrá una separación entre justos e injustos. Eso va a venir, hermanos. Los injustos serán condenados con el castigo eterno y aquellos, ¿verdad?, que obedecieron al mandato serán llevados, ¿verdad?, a la dicha eterna con Dios. Quiero que busque un pasaje que vamos a añadir en Hechos 17, sin perder Mateo, ¿verdad? Hechos 17, y nos vamos a encontrar cuando el apóstol Pablo está en Atenas, ¿verdad?, en esa ciudad griega, donde el conocimiento era algo tan importante para los hombres, la sabiduría, el conocimiento. Estaban buscando qué nuevo les podían enseñar, qué cosa podían recibir. Y vemos del verso 16, ¿verdad? Él está entrando en la ciudad, empieza su espíritu a exacerbarse porque ve la idolatría. Dice, ustedes veo que son muy religiosos, tienen muchos dioses. Es más, por temor a errar, ¿verdad? Dice, ustedes tienen un altar al Dios no conocido. Mire el hombre cómo en su intento de buscar la deidad, de buscar a Dios, hace distintas formas, y sigue y levanta altares que al ver Pablo, ¿verdad?, aquellos altares levantando dioses que marcaban idolatría, ¿verdad? En este caso llegamos entonces al verso 30 y 31, después de tener toda esta mirada, y Pablo después de mirar a este altar al Dios no conocido, dice, el Dios que ustedes no conocen es el Dios que yo predico. Este Dios que ustedes necesitan, este es el Dios que necesita este mundo. Y este Dios dice, en el verso 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Sabe qué? Que se arrepientan. Que el arrepentirse tiene que ver con un volverse a Dios, es volcar nuestro corazón a Él. Y manda en todo lugar a que los hombres se arrepientan, por cuanto, dice el verso 31, ha establecido un día en el cual, ¿qué va a hacer Dios? Juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es este varón sobre el cual Dios va a juzgar a todas las personas? Jesucristo.
Jesucristo, ese es el nombre, ese es el hombre, ¿verdad? El Dios hecho hombre por el cual Dios ha enviado a hacer justicia, ¿verdad? Con nosotros. Entonces, fíjese bien, Dios va a juzgar a este mundo. Él ha establecido un día, una hora, donde todo el mundo va a ser juzgado. Ahora bien, volvemos al capítulo 24, porque estamos uniendo, ¿verdad?, una cosa con otra. Que nosotros tengamos muy claro esto en nuestra mente y en nuestro corazón. No se olvide usted que los discípulos le dijeron, bueno, Señor, hay un día del juicio. ¿Cuándo será ese día? Y dice, y entendemos que el pasaje, el propósito, ¿verdad?, de este pasaje, no es satisfacer la curiosidad de los discípulos en cuanto al futuro, sino que de prepararlos y fortalecerlos para poder enfrentar las adversidades venideras. Jesús también nos advirtió, amados, ¿verdad? En el mundo van a tener tribulación, van a haber sufrimiento, van a haber cosas que nos van a golpear, pero confíen, yo he vencido al mundo. Nuestra confianza está en Él, hermanos. La confianza, la vida y todo lo que podamos hacer, incluso lo que no podamos hacer, está en el Señor. Ahí está la vida. Ese es el sentido de nuestra vida. El propósito entonces de este capítulo 24 también es un capítulo, como toda la Escritura, también práctico. Tiene que ver con un tema ético, humanitario y misionero. Jesús quiso advertirle a sus discípulos de los falsos mesías, falsos salvadores que vendrían y de la necesidad de vivir cada día en la expectativa de que Jesús va a regresar. Hermanos, Él está diciendo que Él va a volver. La fecha y la hora no se sabe cuándo. Entonces, ¿qué significa? Está preparando, le dice a los discípulos, ustedes tienen que estar vigilantes, tienen que estar preparados, cumpliendo la voluntad de su Señor como mayordomos que rinden el fruto que Él espera de nosotros. Hace un par de días hablaba con un hermano mayor y pareciera que cuando uno ya está más viejito, uno dice, bueno, ¿qué más esperará de mí? Y estoy hablando de personas con bastante más edad, que Dios por su gracia les ha dado una cabeza buena, que están en todos sus cabales, que les da las fuerzas necesarias. ¿Y sabe qué? Esa persona, entendiendo de que ya están gastados y que qué más Dios pudiera pedir de ellos, y sabe que logra entender que Dios nos tiene con salud y nos tiene con vida para que llevemos más fruto. Es posible llevar más fruto. Nadie puede poner como excusas y decir, no, es que yo ya no puedo, es que yo soy muy niño, es que todavía yo ahora soy muy adulto, soy muy viejo. Hermanas y hermanos, todos podemos dar fruto para el Señor. Fíjese usted, Jesús advirtió de los falsos mesías, de los falsos salvadores del mundo, que a veces con su propia fuerza. ¿Sabe cuál es el contexto de este pasaje? Había un grupo llamado los celotes, un grupo religioso judío llamado los celotes, que se caracterizaban por un gran celo a Dios, eran rígidos, radicales, e incluso mediante la violencia querían que el pueblo se volviese nuevamente a la ley mosaica, e incluso rebelarse contra el Imperio Romano, por la fuerza, usando la fuerza para lograr sacarse de la subyugación del Imperio Romano, y trayendo, ¿verdad?, bajo ese liderazgo, trayendo la paz y la alegría al pueblo. Falsos cristos, falsos mesías. No solo aquellos que quieran decir yo soy el Cristo, sino que falsos salvadores. A veces la salvación, el mundo está viviendo crisis, está con problemas, y de repente aparecen personas, ¿verdad?, que con sus esfuerzos y con sus sacrificios van a traer la salvación al mundo. Falsos cristos, falsos mesías. Con violencia. Lo digo, ¿sabe por qué?
Lo que menos me interesa, y no lo voy a hacer jamás, es entrar en un tema político, como ya he estado compartiendo las semanas anteriores. Pero no estamos exentos a las contingencias. Y que podemos ir asumiendo algunas cosas que están pasando, y de repente parece que la salvación viene por aquí para el mundo. La salvación no viene por ahí al mundo. No pensemos, o como muchos puedan creer, que realmente ahí va a venir la satisfacción de su alma. Unos pesos más, unos pesos menos, pero con el corazón corrompido igual, vamos a seguir en las mismas condiciones. El verdadero Salvador es Jesucristo. Ese es el Cristo, el Mesías. Entonces, Dios nos llama, hermanos, a estar vigilantes y preparados, porque Él va a regresar. Él va a volver. El pueblo escogido de Dios, el Israel, según la carne, no cumplió el propósito misionero que Dios le asignó. Israel no cumplió la labor que se le asignó. Entonces, ¿qué hace ahora? Jesús estaba indicando o iniciando al nuevo pueblo escogido. Ahora el Israel espiritual, el cual llevaría el propósito universal. ¿Cuál es el Israel espiritual? Todos aquellos que no somos de sangre judía y que por medio de Jesucristo somos parte del pueblo de Dios. Ahora, hermanas y hermanos, nosotros somos este Israel espiritual. Nosotros somos los llamados, ¿verdad?, a poder proclamar o ser colaboradores de Dios para poder liberar a este mundo que está esclavizado en solo las cosas temporales. Ahora bien, ¿cómo esperar su venida? ¿Cómo esperar su venida? Fíjese que yo no he citado ningún pasaje todavía, porque no he ido al verso 37 al 39, que es la base, y ya vamos a ir ahí, pero solamente estoy dando un cuadro del pasaje en general. Jesús, en estos versículos del 1 en adelante, ¿verdad?, está dirigiendo la atención de sus discípulos decididamente a la culminación de los siglos y cómo ellos deberían esperarlo. Emplea una variedad de métodos muy didácticos, ¿verdad?, para grabar en sus mentes la importancia de estar preparados. Después vamos a citar algunos de estos, ¿verdad?, en donde hace algunas analogías en donde nosotros debemos estar preparados, cosas que uno pueda recordar en su mente y de esta manera estar preparados para esperarlo. Jesús emplea entonces términos con respecto a la segunda venida. Aquel día y hora en el verso 36, en el verso 39 dice la venida del Hijo del Hombre, y en el 42 dice en qué día viene nuestro Señor. Está usando algunas imágenes, repeticiones, ¿verdad?, para que esto quede guardado en nuestra mente. Jesús advierte además que nadie puede determinar ni pronosticar el tiempo de la culminación de los siglos. ¿Cuándo tendrá lugar esto? Nadie puede decirlo, hermano. Este conocimiento pertenece solo al Padre. Ahora, por ahí, grupos religiosos, ¿cuánto tiempo han perdido? ¿Cuántos se han engañado en vanas y orgullosas pretensiones de algunos donde fijan y han fijado la venida del Señor? Ellos creen que son más sabios y inteligentes que el mismo Hijo de Dios. ¿Cuántos grupos religiosos dijeron, no, si Jesús va a venir en tal fecha, no, si Jesús vino? Hermanos, ¿cuántos han hecho pronósticos de cuándo sería la venida del Señor? Jesús dijo, solo eso está en la potestad del Padre. Ahora nos concentramos, hermanos, en los versos del verso 37 al 39, y considerando la venida de Jesús, dice, y ponemos énfasis a esto, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos, así será también en la venida del Hijo del Hombre. Según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, Noé fue una persona real
El diluvio fue un acontecimiento real también, y la segunda venida del Hijo del Hombre es de una certidumbre absoluta. Hermanas y hermanos, Jesús va a regresar. ¿Cuántos dicen amén? Jesús va a regresar. Es una certeza, es una absoluta seguridad. Y así quiere Dios que nosotros lo podamos establecer en nuestra mente y en nuestro corazón. Aquí se revela con claridad cuál va a ser el estado y las condiciones del mundo cuando Jesús venga. Usted quiere que el mundo se arregle. Nosotros queremos que el mundo se arregle. Queremos que el mundo se arregle. Pero por lo que dice la Escritura, es que por eso, hermanos, pongamos atención. Lo que no significa que nosotros no hagamos acciones justas y actuemos como santos, como hijos de Dios, en un mundo perverso y corrupto. No sé si me van siguiendo la idea. Pero aquí se revela con claridad cuál va a ser el estado y las condiciones del mundo cuando Él venga. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto, hermanos, de alguna forma nos habla de la certeza que vamos a encontrar de aquí al futuro. Yo no quiero asustar ni quiero amenazar absolutamente a nadie. Solamente estoy leyendo las Escrituras. Solamente estoy exponiendo lo que dicen las Escrituras. Así como había, y como punto uno entonces, así como había una gran maldad en aumento creciente en los tiempos de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, el mundo no fue mejorando más y más en los tiempos de Noé, no, sino que el mal fue de mal en peor, hasta que Dios vio que la maldad del hombre fue grande sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Así dice Génesis capítulo 6, verso 5. Fue creciendo el mal, y fue creciendo el mal, y fue creciendo el mal. Nosotros esperamos el regreso de Cristo. Nosotros queremos un mundo mejor. Pero por las Escrituras, hermanos, yo me doy cuenta que esto cada día va de mal en peor. ¿Cuál es el problema? El corazón del hombre. Miren, vuelvo a repetir, el problema del mundo es que el mundo no quiere a Dios. El mundo no quiere a Dios. Y lo peor de todo, lo vuelvo a repetir, es que nosotros que decimos amar a Dios, también estamos en rebelión contra Dios. Quiero que busque otro pasaje, Lucas capítulo 17, Lucas 17, versos 28, 29 y 30. Aquí hace Lucas el relato con respecto a al último tiempo, a la venida, ¿verdad?, de Jesús. Dice verso 28, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así como el día en que Lot salió de Sodoma, ¿verdad? ¿Qué había en Sodoma para los que han leído la Biblia? Había perversión, había gran perversión. Dios decide juicio, viene juicio sobre Sodoma. ¿Qué hace? Sale el justo Lot, Dios permite que Lot salga, ¿verdad? Como hoy día Dios permite, ante el gran juicio final, Dios permite que el hombre pueda salir, que se arrepienta y se refugie en ¿quién? Dígame usted, ¿quién es el refugio? Jesucristo, hermano, el refugio. Ahí está el perdón, ahí está la seguridad, ahí está la paz del alma. En los últimos tiempos, le escribe Pablo a Timoteo, no lo busque usted, si quiere lo nota, y ya lo sabemos, vendrán tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Ya lo hemos compartido en otros pasajes, segunda de Timoteo 3:1, le dice, en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Estos tiempos peligrosos, dice en otra parte, cuando no sufrirán la sana doctrina. Fíjese usted, no sufrirán la sana doctrina, hablando desde el punto de vista religioso. La gente no quiere escuchar un mensaje en donde le dice, tú tienes que dejar que Dios transforme tu vida. Tú tienes que dejar de poner tu vista en las cosas temporales, tienes que poner tu vista en las cosas eternas. Deja y comparte, saca tu vida, saca del centro tu yo y deja que Cristo sea el centro de tu vida. Comparte, perdona, arrepiéntete, santifícate.
Hermanos, ese mensaje la gente hoy día no lo quiere escuchar. Queremos ser libres. La libertad es que hacer lo que nosotros queramos. Mientras no, hoy día hay una filosofía, ¿verdad? Yo hago lo que quiero, ¿verdad? Yo soy libre de hacer lo que quiero. Yo quiero esa libertad. Esclavos del diablo. No sufrirán la sana doctrina, segunda de Timoteo 4:3. Segunda de Pedro 2:1, herejías destructoras. Espíritu engañoso. Un espíritu engañoso, hermano, se mueve, ¿verdad? Llevando a la gente de un lado a otro. Burladores sarcásticos andando según sus propias concupiscencias. Algunos apostatarán de la fe. A veces la gente quiere la fe. La gente quiere buscar a Dios. Pero quiere buscar la bendición de Dios. Y cuando usted busca la bendición de Dios, ¿sabe lo que va a pasar? Burladores, sarcásticos, andarán según sus propias concupiscencias. Muchos predicarán, ¿verdad?, lo que la gente quiere escuchar, engañándola. Engañándola. Incluso algunos van a apostatar de la fe. Abandonan la fe. Hoy día mucha gente que a lo mejor en algún momento decían, yo creo en Dios. A lo mejor no están apuntando al blanco que es Cristo. Apuntando al blanco. ¿Por qué? Por desconocimiento. Hoy día mucha gente no quiere saber nada de Dios. Dios no existe para muchos. Lo primero que encontramos entonces cuando Cristo regrese, así como había gran maldad y aumento creciente en los días de Noé, así será también en la segunda venida. Otro punto que encontramos, punto 2, así como hubo una fiel advertencia en los tiempos de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Segunda de Pedro 2:5 dice que Noé fue pregonero de la justicia. Un pregonero de la justicia. ¿Qué significa eso? De que Noé, de alguna forma, fue aquel que proclamaba, ¿verdad?, un juicio para el mundo. Cada madera que cortó Noé, cada tabla que puso en el arca, cada martillazo que daba en el arca, era un testimonio de que venía el juicio de Dios sobre el mundo. ¿Y qué pasó, hermanos? El mundo no quiere escuchar. Durante 120 años, mientras el arca estaba siendo preparada, Noé condenó al mundo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Jesús murió, resucitó y dijo, vayan y prediquen el mensaje de salvación, que la gente escuche, que la gente se vuelva a mí? ¿Qué pasa con la gente hoy día, hermanos? En general, la gente no quiere escuchar. Y nos levantamos. Y cada vez que un cristiano, ¿verdad?, se levanta y dice, Jesucristo va a venir, viene un juicio sobre este mundo, volvámonos a Él, arrepiéntete, pon tu fe y tu confianza en Él. El mundo no quiere escuchar. Hoy día más que nunca, hermanos, la iglesia se levanta y se levanta como un Noé, como un pregonero, ¿verdad?, de la justicia de Dios. Viene juicio sobre este mundo, hermanos. Viene juicio sobre este mundo con brazo recto y poderoso. Pero también está la misericordia que Dios ofrece hoy día a través de su Hijo Jesucristo, en amor, gracia, perdón, paz en el corazón. Así será entonces también en la venida del Hijo del Hombre. Ahora la iglesia tiene que predicar, tiene la obligación de predicar lo que viene en el regreso de Cristo. Es como la parábola de las vírgenes, que Jesús está en el capítulo 25, ¿verdad?, en el libro de Mateo. Las vírgenes sensatas, las insensatas y las prudentes. Cuando dice, el esposo viene, están listas, están preparadas, sus lámparas están con aceite. Hermanos, ¿qué es lo que el pasaje nos quiere decir? Los cristianos tienen que estar preparados, tienen que estar listos. Aquí viene el esposo, está siendo oído por las vírgenes que esperan, ¿verdad? Entonces, punto 3. Tal como ellos fueron atrapados por una sorpresa repentina y universal los días de Noé, así será también en la venida del Hijo del Hombre. En el verso 39 dice, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. A todos. Estaban casándose, estaban dándose en matrimonio, hasta que entró Noé en el arca y el Señor cerró la puerta. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. ¿Está diciendo este pasaje que no nos podemos casar y que no podemos participar? No está diciendo eso, hermanos.
sino que cada uno siguió, ¿verdad?, en los hábitos de su pecado, en la sociedad, permanecieron sin cambio, sin arrepentimiento. No hay cambios en sus vidas. Una persona, y esto también habla para nosotros, una persona que dice ser cristiana o cristiano, es una persona que día tras día busca ser transformado en el poder del Espíritu Santo, que busca honrar y bendecir a Dios, que busca servir a Dios con todo su corazón. No creyeron al testimonio de Noé entonces, en aquel tiempo. Hábitos y pecados de la sociedad permanecieron sin cambios y sin arrepentimientos. Yo me pregunto hoy día, si Jesús viniera hoy, ¿va a encontrar fe aquí en la tierra? En nuestro país. ¿Cuánta fe hallará? ¿Hallará fe en la iglesia, hermanos? ¿Cuántos hemos bajado nuestros brazos por lo difícil que es compartir el mensaje? La gente no escucha, la gente no quiere oír, es que es difícil compartir, es que la gente está en otra. Hermanos, ¿hay fe en nuestro corazón de hacer lo que se nos ha encomendado? Con esperanza. ¿Sabe qué? Dice que los sembradores, ¿verdad? Vimos el pasaje en alguna otra ocasión, cuando volvió Judá, cuando volvió de la esclavitud, ¿verdad? Los babilonios volvieron y sus campos estaban quemados. Dice que con lágrimas, ¿qué hicieron con lágrimas? Volvieron a sembrar, sembraron, lloraban de ver la miseria que había, pero con esperanza. Lloraron y sembraban con lágrimas, pero después dice, ¿qué dice el pasaje? Con regocijo llevan las gavillas. Cuando Él venga, entonces hallará fe en la tierra. Él vendrá repentinamente. Dice que como el relámpago sale de oriente y brilla hasta occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabe que eso habla? Un rayo en el cielo que hace, ¿qué es? Es visible. Lo vamos a ver, hermanos, se va a manifestar, va a ser visible para todo el mundo. Nadie nos va a poder engañar. ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Y ahí, hermanos, y ahí va a ser el gran momento para este mundo. Punto 4, así como todos los que entraron en el arca en los días de Noé fueron salvos, así serán en la venida del Hijo del Hombre. Todos los que entraron en el arca en los días de Noé, esos fueron salvos del gran juicio de Dios. Así también será en la venida del Hijo del Hombre. Mire, en Génesis 7 vemos, ¿verdad?, en donde el Señor dijo, entra tú y toda tu casa en el arca. Cuando yo leía esto y decía, entra tú y toda tu casa, yo decía, Señor, ya entré, pero me falta parte de mi casa. Y que haya una oración genuina, con lágrimas, hermano. Uno dice, no, si ya oré. ¿Cuánto oró? ¿Cuánto ha orado verdaderamente por su familia? 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. ¿Hay un clamor con desesperación por lo suyo? Entra tú y toda tu casa en el arca. Noé y su familia obedecieron al llamamiento. Y luego, en el verso 16, dice que, y el Señor cerró la puerta. Cerró la puerta. Ahí guardados por el poder de Dios. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Arrebatados para salir al encuentro con el Señor y estar para siempre con Él. Todos los que están ahora en el reino de su amado Hijo, en el Hijo de Dios, serán quitados antes del juicio de Dios, ¿verdad?, que ha de sobrevenir sobre todos los desobedientes y sobre los incrédulos. Los que son de Cristo en su venida. Si estamos muertos, hermanos, dice primero Cristo, primero resulta Cristo, luego las primicias, y luego, ¿verdad?, los que son de Cristo en su venida. Si usted ha muerto antes de que Jesús resucite, pero si usted murió creyendo en Jesucristo, dice que va a ser resucitado, va a ser levantado de los muertos. Esto habla también, así como Lot fue sacado de Sodoma antes que sobreviniera el diluvio de fuego. Ahora, el que tiene su esperanza puesta en Él, los que creen, en otras palabras, los que creen en Cristo, los que creen en todas estas promesas, dice que asimismo se purifican, buscan la santificación.
buscan, ¿verdad?, agradarle a Dios en todo lo que hacen. El seguidor de Cristo, si usted es un seguidor o una seguidora de Cristo, usted debe vivir en una tensión entre saber que el Señor va a volver, pero usted no sabe cuándo. Y yo también. Vivimos en esta tensión. Cristo viene. ¿Qué dice usted? Pero no sabemos cuándo. Y esto nos debería jugar, ¿sabe cómo? Para bien. Para bien. Sin saber. Porque si usted supiera, ¿qué haría, hermanos? Muchos esperarían y dirían, y como muchos dicen, con un riesgo pero tremendamente enorme, escuchan el mensaje y ¿sabe lo que dicen? Yo voy a esperar, yo espero, porque antes de morirme, ahí voy a tomar la decisión y digo, Señor, es verdad, entrego mi vida. ¿Sabe que ese es un riesgo muy alto? Usted no sabe cuándo se va a morir tampoco. Y por eso, y muchas cosas uno dice, ya no, yo, si sé que Cristo viene el 24 de diciembre, entonces yo hasta el 23 hago lo que quiero y el 24 empiezo a orar, leo la Biblia y me porto bien y hago todo lo que tengo que hacer. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Entonces, dice que debemos vivir entre la tensión de que Cristo viene. Es una certeza, pero no sabemos cuándo. Entonces Jesús presenta dos imperativos para indicar cómo deben vivir sus seguidores mientras esperan el retorno final. Velad, velad y estad preparados. Son dos imperativos del tiempo presente, por supuesto, enfatizando esto, una vigilancia constante y cuidadosa. Estos dos son esencialmente sinónimos, velad y estad preparados. Como punto 5, y ya terminando prácticamente, así como todos los que estaban fuera del arca fueron visitados por el juicio de Dios en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Dice que el diluvio vino y ¿qué pasó? Se los llevó a todos, a todos. El arca era el medio de la salvación y esta arca, una vez que se cerró la puerta, ya quedó fuera del alcance de ellos cuando la puerta se cerró. La puerta se cerró y ya no hay más. Hermanos, va a llegar el momento. Hoy día la puerta del arca, por decirlo de alguna forma, está abierta. El mensaje está ahí. Arrepiéntete. Pon tu fe en Jesucristo. Es que yo tengo la fe que me dio mi abuelita. Es que mi abuelita en mi casa eran todos de esta religión. Entonces yo hoy día vivo en la misma religión. La religión, amada y amado, no te va a salvar. Lo que te salva es tu fe en Cristo. Cristo murió por tus pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ahora Él mandó y dijo, vayan a sus discípulos, les mandó y les dijo, vayan y comuniquen esta verdad al mundo. Todo el que se arrepiente y pone su fe y su confianza en mí tiene el perdón, la salvación y la vida eterna. Esto va a ser igual que en los días de Noé. Se construyó el arca y nadie se volvió. Se cerró la puerta, vino el diluvio y los únicos que se salvaron son los que estaban en el arca. Cuando venga Jesucristo, los únicos que se van a salvar son los que han puesto su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Por ahí hay una parábola donde son invitados a las bodas. Y ¿sabe lo más tremendo de esto? Es que algunos, como en muchas fiestas, se quieren colar. No sé si usted ha escuchado de los paracaidistas, ¿verdad? Y que de repente, capaz que nos haya tocado ser paracaidista alguna vez. Llegamos a una fiesta que no nos invitaron. Pero resulta que cuando entra el rey, dice la parábola, cuando entra el rey, estén todos vestidos de gala, por más que usted intente ponerse su mejor traje para estar ahí, ese traje va a ser desconocido. ¿Sabe por qué? Porque la vestimenta para esta gran boda la da el rey, no se la pone usted. No van a ser sus vestimentas de su propia justicia. A lo mejor usted va a querer estar en ese lugar y va a decir, bueno, yo no he sido tan malo, yo he intentado hacer el bien, yo no he sido tan malo como aquel. Hermano, ese es el problema en que usted está en pecado. Y esa vestimenta de su propia justicia, ese eterno, ese vestido lindo que usted tiene de fiesta, no le sirve para estar allá. Ese vestido lo da el Señor. Él es el que da esa vestimenta. Él es el que viste de blanco, de lino fino, a sus santos, a los que ha redimido con su sangre preciosa.
Entonces, así será en la venida del Hijo del Hombre. Después que la puerta se cerró, ya no hay oportunidad. Hoy es el tiempo donde Dios sigue hablando para que usted ponga su fe y su confianza en Él. Entonces, detente y reflexiona. Tribulación y angustia. Llorar, gemir y crujir de dientes. Cuando usted diga, yo escuché esto, en alguna ocasión yo lo escuché, me lo dijeron, pero no quise entender, mi corazón se endureció. Así será todo aquel que haya rechazado a Cristo cuando Él regrese. Los que no tengan el vestido de bodas cuando el Rey llegue serán arrojados afuera. Recuerde, no crea que usted pueda burlar a Dios. No se engañe. Dios no puede ser burlado. Así será entonces en este día. Y por eso, considerando esto además, Jesús dijo que no iba a haber ninguna señal especial, ¿verdad? Con respecto al día y la hora. Jesús cita el caso de Noé, cuando de repente cayó el diluvio inesperadamente sobre la gente, cuando cumplía con sus rutinas diarias. ¿Sabe que hoy día todos tenemos que hacer cosas en el día a día? Trabajamos, algunas mamás dueñas de casa, otras dueñas de casa y trabajan afuera, los niños van al colegio, estudian, ¿verdad? Otros van a la universidad, todos estamos en nuestras labores, pero ¿sabe que en medio de nuestras labores, ¿sabe dónde está nuestra mente? Cristo puede regresar hoy día. Y eso nos hace, de alguna forma, vivir como lo que Dios espera de nosotros como sus hijos. Vivir como santos en un mundo corrupto, en un mundo injusto. Así debe vivir la iglesia hoy día. Es el instrumento que Dios tiene para dar testimonio a este mundo caído. Dice entonces que cuando se produzca la parusía, ¿verdad? La segunda venida, esa palabra griega, dice que en ese momento se va a producir una separación. Los justos serán tomados, quizás por los ángeles, y los otros van a ser dejados. Jesús usa dos ilustraciones, ¿verdad? En esta parábola. El verso 43, volvamos al pasaje, ya estamos terminando, 24, 43. Jesús usa dos ilustraciones a modo de parábolas, ¿verdad? Sobre la importancia de la vigilancia constante. Hermanos, vigilancia constante. Permanentemente con el corazón puesto en que Jesús va a regresar. En el verso 43 dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Yo me pregunto en estos tiempos que estamos viviendo, cuando decían, se viene una turba, están saqueando las casas, ¿qué hacían los dueños de casa? O las mamás, o las mujeres que son dueñas de casa, o los esposos, no sé cómo lo harán. ¿Qué hacía usted en su casa? Se preocupaba, primero se preocupaba, y luego con diligencia, ¿qué hacía? Cierra la puerta, se preocupa que tenga llave, o sea, al menos, ¿verdad? Es lo que está diciendo el pasaje. Si usted sabe que van a venir ladrones, ¿qué hace usted? ¿Se duerme o vela? Escuchaba en las noticias, la gente decía, ¿sabe qué? Hace tantos, 2, 3 días que no puedo dormir, aquí estoy cuidando mi casa, Hermanos, Jesús está tomando estos ejemplos. Así como somos capaces de velar para cuidar nuestros propios intereses, así deberíamos velar pensando en que Jesucristo va a regresar. Está dando este ejemplo. Si Jesús hubiera vivido en nuestros días, hubiera mencionado la necesidad a lo mejor de poner rejas, seguramente ponga llave, buenas cerraduras en sus puertas para evitar el robo, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos lectores, ¿verdad?, habrán sufrido pérdidas de lo amigo de lo ajeno por falta de diligencia o falta de vigilancia? ¿A cuántos, hermanos, en algún momento hemos sufrido pérdidas por causa de falta de vigilancia? Bueno, ahí hay un ejemplo. Y la segunda ilustración, dice en el verso, en el 44, dice, por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Verso 45, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Ilustración, hermanos, en este caso, y una advertencia para los súbditos del reino. Nosotros somos mayordomos.
Este pasaje también se puede interpretar para aquellos que lideran a lo mejor un grupo de personas, pastores podría ser, lo pudiéramos asociar también a ellos, que se descuidan buscando sus propios intereses, buscando sus propios, abandonando, Jesús no viene, hermanos, pero no lo podemos considerar solo así, porque al fin y al cabo todos somos servidores del Señor, todos somos sus mayordomos. Somos sus mayordomos. Entonces debemos vivir correctamente y servir fielmente en todo momento a fin de agradar al Señor en nuestra venida. Si el Señor viniese hoy día, ¿nos encontramos sirviéndole fielmente? ¿Nos encontramos buscando las cosas que a Él le agradan de manera fiel, hermanos? Fiel en obediencia, fieles, ¿verdad? Uno que somos juiciosos, sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Hermanos, este mensaje, por cierto, es para cada uno de los que estamos presentes en esta tarde. Jesús, al hablar entonces del fin de los tiempos, se enfocaba a la vez en acontecimientos cercanos y futuros, como lo hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Muchas de estas persecuciones y muchas cosas ya pasaron, que Jesús dijo que pasarían. Otras todavía están por venir. Pero Dios aún está en el control de cada circunstancia de persecución. Él no va a olvidar su pueblo. Amén. Esto es todo lo que necesitamos saber acerca del futuro para alentarnos a vivir con rectitud. ¿Cuándo? Hoy día. Yo he comentado estas últimas semanas, donde hoy día se levanta una voz y decimos, queremos justicia, queremos justicia. Yo le digo a la iglesia y nos digo a nosotros mismos, nosotros, la iglesia, los cristianos, somos llamados a vivir en justicia ahora. Nosotros. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de una justicia a nivel de país. Y por cierto, hay una demanda justa. Pero yo digo, el llamado para nosotros es que nosotros vivamos en justicia en el lugar donde nos desenvolvemos, para que esto se vaya proyectando, hermanos, y la gente pueda ver que es posible vivir de manera justa en un mundo injusto. ¿Y qué puede ver a través de eso? Puede ver a Cristo a través de nosotros, su iglesia. Realmente la única manera de estar preparado para la venida del Señor entonces es estar preparado siempre. Siempre. Usted siempre tiene que estar listo. El que espera correctamente la venida del Señor será dichoso cuando usted pueda oír: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. La conclusión es lógica entonces, hermanos. La venida del Señor es segura. Amén. El tiempo de su venida es desconocido. No sabemos. Por tanto, la vigilancia es constante. Este es el consejo para todos los sabios y prudentes que están en el pueblo de nuestro Dios. Jesucristo viene. Amén. No sabemos cuándo. Por tanto, usted no puede decir, yo de mañana en adelante comienzo a ser vigilante. No, hermana, hermano. Yo también digo, Señor, cada día que vivo ha de ser esperando su glorioso regreso. Amén. El mundo, tristemente para nosotros, lo que no significa, porque no quiero dejar una idea para los más jóvenes de fatalismo, ni mucho menos, sino que Dios está llevando a cabo su plan y su propósito. La iglesia, los hijos de Dios, deben vivir trayendo luz a este mundo. Hermanos, podemos traer luz y esperanza a este mundo, pero la luz y la esperanza no están en las cosas terrenales, están en las cosas eternas. La luz y la esperanza de este mundo se llama Jesucristo. Y ese se ha de manifestar sobre los hijos de Dios, ¿verdad? Los redimidos a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. El mundo no va a mejorar para la venida de Cristo. Si nosotros pensamos que esto va a mejorar, no es lo que nos dice la Escritura. Por tanto, los invito, por supuesto, a que con esta convicción podamos esperar el regreso de nuestro Señor, pero también nos podamos disponer a servir. Jesús dijo que faltaban obreros, faltaban hombres y mujeres que estén comprometidos. La iglesia, hermano, tiene que funcionar a media máquina. Hay muchas falencias en nuestra iglesia local, pero ¿sabe por qué? Y yo no le voy a echar la culpa a nadie, yo soy el primer responsable, pero hay falencias porque nos faltan
obreros, nos faltan hombres y mujeres que sean fieles y que estén ahí, ¿verdad? Al pie del cañón y decir, heme aquí, Señor, estoy para servirte en lo que tú necesites. Y que sea un deseo de nuestro corazón de estar listos, preparados, fieles, sabiendo que el Señor en cualquier momento regresa por nosotros.